¿Quieres escuchar historias de terror con calidad? Entonces suscríbete y activa la campanita. Así podrás escuchar historias acerca de países muy poco conocidos, pero con historias únicas y muy enganchantes con relación al terror. Y si es tu primera vez en este canal, puedes escribir en la caja de los comentarios "Amo el terror". Al final del video estaremos compartiendo un dato bastante curioso y poco conocido acerca de La Llorona. Así que no te lo pierdas. Sin más, comencemos. Cosas que no sabías acerca de La Llorona. La Llorona es un espectro bastante mencionado y conocido a lo largo de toda América Latina. Son muchas las historias que se han tejido con relación a este ente. Sus versiones varían de acuerdo a la región y el país donde se cuenta. Este tipo de historias suelen alterarse debido a que son en su mayoría narrados de manera popular. Pero sea mito, leyenda, cuento popular o lo que sea, lo que no se puede negar es que se ha arraigado de una manera tan profunda en nuestra cultura que ha sobrevivido a la erradicación de numerosas historias endémicas de ciertos países debido a la instauración de la creencia y la religión católica. Pero, ¿quién es La Llorona? ¿De dónde viene? Prepárate, ponte cómodo y continúa escuchando. Según una de las versiones, La Llorona fue una mujer que ahogó a sus dos hijos, y esta, quedando maldecida, se vio obligada a vagar por la eternidad buscando por las noches en ríos, afluentes y bosques a sus ahogados hijos. ¿Cómo se convirtió en un ente errante? Cuando dicho individuo muere en circunstancias extrañas, ya sea de manera repentina, un suicidio, o dado el caso, una vez ya muerto de manera natural, se niega a pasar del plano terrenal. Genera una distorsión en el ciclo de las reencarnaciones. Como resultado de lo antes dicho, nace un alma en pena. A ciencia cierta, no se sabe con certeza en qué fecha acontecieron los hechos, pero algo que sí es cierto es que a pesar de que no existe una fecha específica, sucedió hace más de 600 años aproximadamente, antes de la llegada de los colonizadores, cuando en estas tierras llenas de misticismo y un encanto único predominaba el imperio indígena en toda Latinoamérica. Es bastante conocida su leyenda por varios países como México, Honduras, Panamá, incluso llegando a otro continente como el europeo, siendo conocida también en España. Le han apodado varios nombres dependiendo del país. La Llorona en Honduras, Tepesa en Panamá, Gritona en Venezuela, La Ploranera en España, Llorona o Gocasiwa en México. Es fácil de confundir con ciertos personajes de dicho país debido a la similitud entre sus historias. La confunden con la Tulevieja o la Tarumama, con la Sigua, con la Calchona, la Viuda y la Pucuyén, debido a su modo operandi. Dependiendo de la región, su versión variará dando detalles acerca de su etnia, su linaje, su situación económica, su nombre, el del esposo y hasta el del hijo o los hijos. Generalmente su historia casi siempre la sitúan en la época previa a la conquista española o en los primeros años de la colonia. Su etnia y color de tez varía tanto como la variedad de países donde es conocida. Se habla de que era una indígena o una mestiza, incluso que fue una española amante de un gran señor español. En México, esta indígena llamada Luisa se enamora de don Nuño de Montes Claros, que la abandona, y ella en venganza apuñala a los 3 hijos que tuvieron. La mujer es quemada o colgada y se convierte en La Llorona, que vaga por las calles de la Ciudad de México llorando su tragedia. En Guatemala, La Llorona toma el nombre de María, y es el alma en pena de una mujer de origen criollo, descendientes de españoles o mestiza, de un estrato socioeconómico alto, quien engaña a su esposo con un mozo de la hacienda quedando embarazada, por lo que decide ahogar a su hijo, de nombre Juan de la Cruz, con la consecuente maldición. En Guatemala, también cuentan que mientras más cerca se escuchan sus gritos es porque más lejos se encuentra, y mientras más lejos se escucha es señal de que está pasando más cerca de la persona que escucha el llanto. El agua se presencia en casi todas las versiones existentes. En México los hechos ocurren en el lago Texcoco.
En Costa Rica, en el río Grande de Tárcoles. En Uruguay, en el lago del Parque Rivera en Montevideo. La escena puede ocurrir en las grandes ciudades, México, Montevideo, Lima, etc., o en ambientes y épocas campesinas y rurales. En Nicaragua, La Llorona es el alma en pena de una indígena de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, que se enamoró de un blanco y en contra de los consejos de su madre. No hay que mezclar la sangre del esclavo con la sangre del verdugo, y que luego de ser abandonada ahoga a su hijo en el lago de Nicaragua, pero arrepentida, se metió al agua para salvarlo, sin éxito. En Venezuela, el relato de origen está relacionado con los llanos venezolanos. Una mujer muy joven se enamora de un soldado que la abandona al embarazarla, y ella, como no tiene idea de cómo criar un infante, desesperada por el niño, lo mata con sus propias manos. Arrepentida, su llanto llama la atención de los vecinos y familiares que la maldicen. Ella huye hacia el llano y se convierte en un espanto que roba niños que están solos, ya sea en sus casas o en las orillas de ríos o quebradas. En el Perú, la Llorona con su gemido lúgubre anuncia la muerte a las personas cercanas a los campesinos que se atreven a entrar en las huacas, razón por la cual los vecinos evitan entrar en las ruinas de los antiguos monumentos aborígenes. Este mito está muy extendido en la zona costera norte y en la sierra peruana. Otra variación es el motivo del asesinato del niño o los niños. La mayoría de las historias cuentan que la mujer, tras ser abandonada por el hombre, asesina a sus hijos por locura o por venganza. Pero también puede ser que la muerte sea accidental. Mientras que la madre lava en un río, como ocurre en algunas versiones de México, Guatemala y Nicaragua. En una versión de Costa Rica, la Llorona ahoga a su hijo recién nacido en el río por locura y vergüenza, al ser rechazada por su familia, su pueblo o la sociedad en general, por ser madre soltera o por embarazarse estando prometida a otro. En otra versión costarricense, la Llorona padece de una enfermedad mental y ahoga a su hijo de forma accidental mientras lo baña en el río. Otro relato de origen venezolano cuenta que la mujer mataba a sus hijos con cada parto, sin sentir remordimiento. El cura de su pueblo se entera y al ver que está embarazada de nuevo le aconseja darle de mamar al niño antes de matarlo. Tras hacerlo, ella siente una gran culpa y desde entonces vaga por los campos llorando de dolor, buscando a sus hijos y asustando a todo el que se le atraviese en su camino. En Uruguay, la Llorona y su hijo se ahogan por accidente en el lago del Parque Rivera, uno de los más importantes de Montevideo, en una noche tormentosa. Incluso hay relatos donde el elemento de los niños está ausente, como ocurre en otra leyenda de Uruguay, que atribuye el origen de la Llorona al asesinato de esta y de su esposo por algunos ladrones, que arrojan sus cuerpos al mismo lago, razón por la cual se escuchan llantos en el sitio en ciertas épocas del mes. El asesino de los hijos también puede variar. La mayoría de las veces, la Llorona es la asesina de sus hijos, pero hay versiones donde estos mueren a manos de otros. En Costa Rica, la Llorona es una indígena muy hermosa, hija de un rey huétar, la cual se enamoró de un conquistador español, con el que se veía a solas en lo alto de una cascada. Queda embarazada y da a luz a un hijo, que es asesinado por el padre de la mujer, arrojándolo en lo alto de la catarata. Maldecida por el padre, vaga eternamente por las orillas de los ríos buscando a su hijo perdido, perseguida por espíritus malignos y llorando su desgracia. Desde entonces, los viajeros que atraviesan bosques en las noches calladas cuentan que en la vera de los ríos se escuchan ayes quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la Llorona que busca a su hijo y cumple la maldición de su padre. En Puerto Rico, la leyenda de la Llorona se mezcla con la del fantasma de la curva. En este país, según la tradición oral, en el puente de las calabazas se presenta una mujer pidiendo que la lleven, y aunque la ignoren, aparece repentinamente dentro del automóvil. Por último, y no menos importante,
Aquí tenemos el dato curioso del cual hablábamos al principio del video. Si nos vamos a tiempos más antiguos, en Irlanda existía un espíritu llamado Banshee. Estos solían aparecerse a las personas augurando la muerte de alguien de la familia. También son criaturas europeas sobrenaturales que al gritar causan desastres. La leyenda les atribuye el poder de romperle los tímpanos a cualquier persona que se les cruce con su poderoso grito. Se les conoció como mujer de paz o mujer de los tumultos, ya que en esa era no existía la frase alma en pena. Esta frase no apareció sino tiempo después de la cristianización, erradicando así la mayoría de las criaturas y seres mitológicos de casi todo el mundo. Si bien en esos tiempos, cuando una entidad, ya sea buena o mala, se volvía bastante fuerte o asesinaba a muchas personas, adquiría el título de deidad, no importaba si fuera benigno o maligno. Características de los Banshees: cuentan con un cabello muy largo y abundante, manos con uñas muy largas, un vestido que va desapareciendo en la parte inferior por lo que no se ven sus piernas, generalmente de color blanco o gris. No es una mera casualidad el parentesco con este ente más actual, dícese de la Llorona. La mejor cualidad de las Banshees es el grito sónico. A veces predicen la muerte por sueños. La Banshee más famosa de aquella antigüedad se llamaba Ibhill y rondaba a la familia real de los O'Brien. Según cuenta la leyenda, el anciano rey Brian Boru partió hacia la batalla de Clonford en 1014 sabiendo que no sobreviviría, pues Ibhill se le había presentado la noche anterior lavando la ropa de los soldados hasta que toda el agua se hubo vuelta roja como la sangre. No hay duda de que ya sean Banshee o la Llorona, ambas aparecen y marcan al desdichado que se las encuentre. No es simple coincidencia todas las similitudes que estas dos entidades poseen. Ahora, una pregunta antes de irte. ¿Crees que hay varias Lloronas o que solo existe una? No olvides hacerlo saber en la caja de los comentarios. Nos vemos en el próximo video.